Index 1. Vamos a ver de qué se trata y ya después hablamos un poquito del nombre. La modalidad de este proyecto. Yo voy a contaros un poquito la teoría, ¿no? Para que Erika sí hable de cómo crece, cómo nace, cómo aparece, cómo se piensa este proyecto. Es un portafolio inmobiliario, ¿no? Estamos hablando de que este proyecto trata de un portafolio inmobiliario. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una inversión inmobiliaria diversificada dentro del proyecto, ¿vale? Tú no eliges los proyectos, ya Rental va a elegir los proyectos por ti. Tú inviertes en este proyecto. Ahora, flujo de caja mensual. Vemos el punto número 2. ¿Qué vemos ahí? Que este proyecto solo va a ser de rendimientos mensuales. No va a haber plusvalía, vamos a tener unos rendimientos mensuales fijos, por decir. La garantía va a ser básicamente como siempre, va a estar respaldado por los inmuebles que se hayan seleccionado en el proyecto y va a ser un proyecto colateralizable. Ahora, dicho esto, Eric, ¿qué añadirías tú en esta parte de la modalidad? Estamos invirtiendo en un portafolio inmobiliario. Bueno, estoy seguro que te voy a pisar esto de las slides que tienes, porque soy un podcast, pero... a ver, sí, como dice María, es un producto muy a medida de lo que se ha ido pidiendo y ese feedback que siempre dais, ¿no? Index, para el que no lo conozca, al final es un índice, es como estar expuesto a muchos productos, no solo a uno, ¿vale? Rental ya tiene, con 97 proyectos, es decir, que se ha ido diciendo... Oye, ¿por qué yo no quiero invertir de uno en uno? Que para muchos es la ventaja invertir de uno en uno, pero para otros es, oye, yo quiero, sabiendo que hay en muchos proyectos, yo quiero meter mi dinero y que sé que tengo una rentabilidad porque tengo exposición a muchos de ellos, ¿vale? Pues con esa idea hacemos este primer Index 1, ¿vale? El primer índice de rental. Vais a invertir, como decías en la parte de modalidad, se va a invertir en diferentes tipos de proyectos. Pueden ser proyectos que den una renta, puede ser proyectos que reformemos, pero a lo mejor no sea un inmueble, sino sea un edificio que tiene 6 inmuebles. Y de esos 6 inmuebles, uno se va vendiendo antes, uno se va vendiendo después, porque las reformas y las ventas no siempre son en el mismo plazo. Entonces tiene más sentido meterlo en un producto como este, que ese flujo de caja paga las rentas, esa rentabilidad que vosotros obtenéis o los inversores obtienen, porque ese tipo de producto no lo sacamos a día de hoy en rental, precisamente porque parecía que tenía que tener un inicio y un fin, y durante damos rentas, pero no, entre comillas, vendemos inmuebles por inmuebles de 10 inmuebles, ¿vale? Hay otro tipo de proyectos que entran, que son parte de la inversión, que son productos de deuda, que también tú compras un paquete de deuda y no toda la deuda se liquida en el mismo plazo, sino que tú vas liquidando distintos proyectos. Después, ¿por qué también tiene sentido hacer este índice? Para vosotros, sin duda, por estar expuestos a muchos tipos de productos y porque la garantía es muy diversificada, ¿no? Y para la propia operativa de rental, porque ya deja de tener sentido hacer productos de $200.000, de $300.000, porque te dan la misma carga de trabajo a la hora de crear su white paper, de recursos del equipo, temas regulatorios, y después se cierran en un minuto. Entonces tiene más sentido que esos proyectos ya se engloben en un portfolio de este tipo. Así que realmente conjugamos muchas cosas. También la celeridad, importante. Hay oportunidades que se nos pasan que, entre comillas, no da tiempo a que, oye, tenemos que hacer una financiación, el white paper y lanzarlo y recaudarlo y comprarlo. Muchas veces tienes que estar más vivo en el mercado, ¿no? Pues para eso, pues este capital está ya a disposición de ese índice para ir comprando, vendiendo, reformando y haciendo esas operaciones. Así que para mí es un productazo. Vamos, yo de hecho tengo ya preparado ahí para invertir, ahora en cuanto se abra, porque al final el poder rental siempre tiene una grandísima ventaja, que es la diversificación, que es una de las grandes, digamos, medidas para mitigar los riesgos en cuanto a inversión.
Ya sabéis que tenemos inversión en 6 países y en muchos tipos de proyectos, pero lo tienes que hacer tú de uno en uno. Para algunos es un pero, para otros es una ventaja porque les gusta, ¿no? Pues en este caso ya se te da hecho. Sí, yo creo que te guste o no el elegirlos tú mismo, ¿no? Esto es un extra. Yo lo veo como, ok, ya me estás dando varios dentro de uno, ¿no? Y a mí personalmente también me gustan mucho estos rendimientos mensuales, que bueno, vamos a ir a hablar de ellos en un segundo. Entonces, seguimos por dar un poquito de esos datos, ¿no? Del proyecto. Yo creo, Eric, que ahí tú lo vas a explicar mejor que yo, que estos activos van a ser dentro de lugares, ¿no? Que ya opera Rental. Cuéntanos un poco. Sí, digamos que se va a basar en los mercados en los que ya conocemos muy bien y que ya tenemos productos y que ya hemos detectado que hay un producto, como he descrito hace unos segundos, que encaja en él, ¿vale? Así que en los mercados que más operativos estamos, España, México y Estados Unidos principalmente. Hemos puesto ya Argentina, pero principalmente van a ser los mercados en los que ya sabéis que ya estamos más situados y sabemos, tenemos al alcance muchas oportunidades que encajan muy bien en este índice. Y ese proceso de selección, bueno, por hablar un poco del proceso de selección, va a ser básicamente como venimos hasta ahora, ¿no? Pues sí, al final es, bueno, ya por describirlo, el proceso de selección es bastante arduo, ¿no? Rental tiene bastante, nos gustaría decir como una armada, ¿no? De gente ya que busca para nosotros, que son externos, pero saben que Rental es un muy buen comprador, ¿no? O por lo menos un comprador bastante activo, por decirlo así, y saben que si cumplen unos criterios nos traen productos. Eso cada vez se hace más grande porque Rental cada vez más grande y más conocida y cada vez mueve más volumen. Eso al final es una rueda que se hace, una bola que se hace cada día más grande, ¿no? Y después de que nos lo traen, por eso tenemos un equipo, ¿no? De analistas que analizan esas oportunidades. Si cumplen los requisitos, que es un proceso también cada vez más exigente, por eso hay gente que se sorprende por lo que sacamos y la rentabilidad que se saca en inmobiliario. Normalmente es porque no está muy metido en inmobiliario y porque tampoco tienen al alcance tanto potencial, ¿no? Como tiene Rental. Ese proceso es muy exigente y cuando pasa el de los analistas, viene el del comité. El comité es del que yo formo parte, el que decidir si ese proyecto, además de cumplir con los números y las garantías, marketingianamente es bueno para Rental o nos gusta enfocarnos porque es de renta o porque es un flipping o porque es alguno de los que pensamos que en ese momento lo digiere bien la plataforma, lo cual quiere decir que vosotros tengáis apetito de invertir en él, ¿vale? Así que ya por aprovechado, ¿no? Para describir ese proceso que, hablando claro, cuando empezamos esto, pues era el primer socio Jackie y yo buscando inmuebles pequeñitos y lo que invertíamos nosotros pues, era bueno para los demás. Ahora, pues hay un equipo bastante más, digamos, con más recorrido, más profesional y con un análisis mucho más riguroso, ¿no? Bueno, Rentals, ya está abierto Index, ya me acaban de confirmar que ya lo tenemos en la plataforma, así que vamos a seguir explicando un poquito más sobre él y respondiendo vuestras preguntas, pero ya se pueden hacer transferencias e incluir Index en la transferencia y ya se puede invertir o reinvertir con los USDT. Bueno, y aquí están los números bueno, que es lo que también interesa, ¿no? Vamos a tokenizar o hemos tokenizado 10.000 tokens, una inversión total de 1 millón y va a estar, este proyecto es en euros, que eso también nos lo están preguntando, ¿no? Ahora tocamos ese punto. Hemos puesto una duración de 4 años, que también es algo interesante que te vamos a preguntar, Eric. Y va a ser colateralizable, que ya lo hemos dicho, y es algo muy interesante, ¿no? Porque es un proyecto que puedes tener ahí indefinidamente, lo tendría yo, por eso me interesa saber por qué se ha elegido 4 años, y lo puedes tener indefinidamente colateralizado y recibiendo esos rendimientos mensuales. Eric, cuéntanos primero, ¿por qué se ha decidido hacer el proyecto en euros?
Bueno, se ha decidido en euros por cómo está constituido, ¿vale? La sociedad vehículo que va a comprar estos activos va a ser una sociedad española, ¿vale? Lo que por eso tiene más sentido que se hiciera en euros y porque todavía en nuestra comunidad es mayoritariamente española, ¿vale? Posiblemente haremos un índice en dólares, posiblemente el siguiente, ¿no? Porque cada uno que quiera diversificar en la moneda que quiera. ¿Cómo está constituido? Como decía, es una sociedad española la que va comprando los activos y tiene el activo en propiedad, y lo que se tokeniza es una sociedad americana que le presta ese capital a la española, ¿vale? Vosotros sois socios de la americana, esa sociedad americana le presta dinero a la española a cambio de la rentabilidad y de la garantía inmobiliaria, de la garantía hipotecaria que le ofrece esta. Son ambas dentro de, bueno, la que compra es del grupo de rental, de la holding, y la LLC que se tokeniza realmente no es de rental. Ya sabéis que esa LLC, esa sociedad americana, es de los token holders, y rental forma parte si tiene token, si no, no sería socio de esa sociedad. Lo que sí, Rental América, nuestra sociedad americana, es la manager de esa LLC, ¿vale? Así que, bueno, como tú dices, se ha hecho 4 años. Yo creo que los próximos lo haremos más a corto plazo, pero queríamos darle estabilidad a este primero. A corto plazo me refiero nunca menos de 2 años, porque si no, no da tiempo a muchas de las operaciones que estamos hablando. Pero bueno, creo que en este caso, como es una renta mensual fija de un 12%, el plazo gusta que sea largo. Yo creo que cuando gusta que sea corto es cuando estás esperando que te vuelva el capital. Aquí el rendimiento te lo da mientras estás invertido. Ya sabéis que tenéis el peer-to-peer para salir cuando queráis, y un proyecto como este vais a salir cuando queráis, porque 12%, bueno, viene la siguiente slide, pero un 12% en renta es bastante goloso. Y después es colateralizable, una cosa importante, ¿no? Como hemos visto antes en la parte de presentación, que sea colateralizable quiere decir que si necesitas liquidez, no necesariamente tienes que venderlo. Por lo tanto, oye, mientras el préstamo esté más barato de ese 12, o el dinero lo vaya a usar para otra cosa que me ofrece más de el coste de ese dinero, lo colateralizo, pido el dinero y puedo mantener mi inversión. Así que es importante. El hecho de ser colateralizable es una rentabilidad extra que hay que hacer análisis para valorarlo, pero es importante, ¿no?, que sea colateralizable. Ahora, Eric, vamos a ver una slide que obviamente con esta ya resumimos todo, pero la siguiente es por mostrar por qué, y además ya nos están haciendo la pregunta, ¿no? ¿Por qué hemos decidido dar el mismo rendimiento a todos los estatus? Bueno, al ser el primero, hemos querido tener un guiño con toda la comunidad, ¿vale? Al final, ya sabéis que el Super Rental está muy bien cuidado, tiene siempre unas rentabilidades espectaculares. El Rental Pro siempre tiene algo mejor que el Rental, y el Rental tiene una muy buena rentabilidad. Pero el problema siempre en la vida es con qué te compares, ¿no? Pero el Rental siempre tiene rentabilidad de más del 10%, o sea que son espectaculares también. Pero si lo comparas con el Super Rental, bueno, pues un poquito menos, ¿no? Menos elevada. En este caso, al ser el primero, hemos querido simplificarlo, hemos querido palpar el apetito tanto de Super Rental, Rental Pro y Rental, y de ahí que hayamos decidido sacar misma rentabilidad para todos. ¿Vale? Genial, pues bueno, las vías de inversión creo que vamos a dejarla para un segundo. Yo creo que ahora merece el responder algunas de las preguntas, que hay bastantes. Yo creo que algunas las habremos respondido desde que empezamos la presentación, pero me voy a ir para atrás. Bueno, yo aprovecho, María, mientras busque la pregunta, lo de vía de Sí. inversión es de esas cosas que damos tan por hecho nosotros que a veces la gente no lo tiene claro. Todavía me encuentro con gente que dice, es que yo no tengo Cristo para invertir. O sea que vamos a destacarlo, ¿no? Porque muchas veces nosotros vivimos en nuestro mundo y pensamos que todo se sabe. Puedes invertir, el que ya es inversor, obviamente, esto ya lo sabéis, ¿no? Pero para los que estéis aquí nuevos, puedes invertir, obviamente, con cripto, con tu USDT, conectando tu cartera, y eso lo haces tú solo y tienes el token al momento, ¿vale? Pero
puedes hacerlo también por transferencia bancaria, tanto en euros como en dólares. Y la única diferencia es que eso sí tiene un tránsito o un trámite, mejor dicho, por parte del equipo. Lo haces a través de la web también, pero tiene que llegarnos la transferencia, el equipo tiene que comprobar que han llegado los fondos y después se te reservan esos tokens y se te envían. Ese proceso en procesos normales suele ser 48 horas como mucho, dependiendo de lo que tarde 48 horas desde que llega la transferencia, excepto ha habido momentos que hemos estado muy sobrecargados que ha tardado un poquito más, ¿vale? Pero dejar muy claro que se puede invertir con cripto y por transferencia con euros y con dólares. Vale, pues he encontrado una, a ver si Pablo nos pregunta, ¿habrá comisión de custodia o de gestión? En este caso no, Pablo. Piensa que el modelo no es un modelo de performance, ¿vale? La empresa que compra los activos se compromete a un 12%, independientemente que le genere un 10, un 11, un 12, un 13 o un 14. Es decir, es como en el mundo inmobiliario es un rent to rent, ¿no? Tú lo alquilas y lo subalquilas y tú le ganas el extra, pero tienes el riesgo de que tú ya estás pagando una rentabilidad a tu propietario, ¿no? Aquí en este caso, la sociedad que gestiona el fondo gana si su gestión es muy buena y puede llegar a perder si no fuese tan buena, pero tiene que dar un 12% a sus inversores. Daryl nos pregunta, ticket de entrada, yo creo que aquí explicar un poco que nada cambia, ¿no? Aquí... Sí. no Ticket sé de si... entrada, si tienes $100 en tu wallet, ya puedes invertir en el index y a partir de ahí Bueno, lo que tú quieras. $100 no le va a llegar, porque el cambio no le llega a los 100 euros. Ah, verdad que son 100 euros, perdón. Tiene que ser 100 euros, así que hoy $117 aproximadamente. Así es. La entrada mínima es un toque en Daryl. A partir de ahí lo que tú quieras. Álvaro nos dice, ¿podría llegar el caso de presentarse pérdidas en la inversión por eventos no esperados? Esta pregunta siempre va a tener la misma respuesta durante la existencia de las inversiones. Siempre se puede perder dinero en una inversión si no se hace bien, si se performan en malos, si hay una crisis de algún tipo que sobrepase lo que esperamos. Siempre se puede perder dinero en la inversión, Álvaro. Obviamente, la ventaja de invertir aquí es que está muy diversificado, que tiene un track record, bueno, llevamos 97 proyectos en los que todos han ido bien, incluso la inmensa mayoría por encima de los estimados, o sea que hay que darle mérito al equipo de analistas y a ese comité, pero no deja de ser inversión, obviamente, ¿no? Hay que tenerlo siempre en cuenta. Manuel nos dice, ¿vais a poner proyectos en el índice de vuestro portfolio, o sea, de los que ya Rental posee participaciones? En este seguramente no, Manuel, bueno, en este no. Por temas regulatorios lo hemos dejado para un segundo índice porque hay que detallarlo, eso. Pero sí, a futuro sí. Tampoco lo hemos intentado acelerar en este primero porque lo queremos lanzar ya y regulatoriamente siempre hay que hacer más consultas de las que parece para ese tipo de cambios, ¿no? De en qué invertir y en qué no. Y porque realmente, perdón, en el peer-to-peer nos estáis liquidando la mayoría de nuestros propios tokens. Así que tenemos inversiones en rental, obviamente, pero no tanto como para hacer varios índices. Así que seguramente en un segundo sí haremos sobre los proyectos vivos, como dice Manuel, ¿no? Sobre proyectos que ya están tokenizados en la plataforma. O sea, sobre proyectos que ya están tokenizados en la plataforma, incluirlos en Index. Sí, así es. Mira, por ejemplo, tendría sentido lo que hemos hablado antes de Valencia, ¿no? Que, oye, se ha adelantado el dinero de Valencia, es el propio índice el que puede haber adelantado y tener una rentabilidad por ello. Ya está generando rentabilidad, mientras lo cubren los inversores. Eso son potenciales cosas que se harán, pero para eso ese índice tiene que tener regulatoriamente el mandato de poder hacer ese uso, ¿vale? A día de hoy, el mandato de la sociedad que va a recibir el préstamo es de compra, reforma y compra y venta. Y Manuel dice también, ¿vais a seguir lanzando proyectos individuales a la misma velocidad o vais a ralentizar con la salida del Index?
vamos a ir lanzando a la misma velocidad, Manuel. No vamos a llenar, o sea, no va a ser una continuidad de índices, por decirlo así, ¿no? No va a ser Index 2, Index 3, Index 4, Index 5, sino va a ser Index 1, después habrá otros proyectos, después habrá otro Index 2, otros proyectos. Es decir, la naturaleza de cherry picking, ¿no? Como se dice en inglés, de tú puedes seleccionar el proyecto, el que te gusta, el de tu ciudad, o el de dólares, o el de euros, o el de turístico, o el hotel. Esa es la naturaleza de rental y eso seguirá pasando, ¿vale? Berton nos pregunta, ¿qué ventajas ofrece Index 1 respecto a invertir en otro proyecto de rental? Bueno, cada proyecto tiene sus ventajas, ¿vale? Aquí te ofrece una clara, que es la diversificación con solo la exposición a un token, ¿vale? En el resto del modelo, para diversificar tienes que comprar 10 tipos de inmuebles o 5 o lo que tú quieras diversificar. Yo creo que la principal es la diversificación, la otra la simplicidad de, oye, invierto en uno y esa renta la voy cobrando, la voy reinvirtiendo. Y otra ventaja es que es una muy buena renta mensual. Estamos hablando de un 12 con rentas mensuales. O sea que yo creo que esa es otra de las ventajas grandes. Y después el hecho de que sea, el hecho de que se va a cerrar rápido también. Seguramente se cierre rápido, por lo tanto no tenéis ese punto de antes que hemos hablado de Valencia. Y el último, dale una para atrás, María, porque me había fijado en algo que iba a comentar. Bueno, y el tema de ser colateralizable, otra de las ventajas con respecto a algún otro, porque principalmente los que no son colateralizables en rentas son los que tienen rentas mensuales diferentes, porque por la complejidad que conlleva. Y este sí lo es. Que también se me olvidó comentarlo a la respuesta de antes de por qué la misma rentabilidad. Porque hemos preferido también que pueda ser colateralizable, ¿vale? Un buen punto, sí. Ahí los que siempre hablan de tener esas rentas mensuales y invertir en esos proyectos y no poder colateralizarlos, pues tienen aquí una salida, ¿no? O una Así es. respuesta. Así es. La garantía del token Index 1. Como Nos pregunta siempre, COIN, la garantía inmobiliaria, es decir, todos los activos que compra esa sociedad son la garantía que respaldan ese capital que se ha invertido en ellos. Siempre hablamos de garantía inmobiliaria, que puede ser poseer el propio activo, tener una garantía hipotecaria, puede ser cuando das un préstamo, un seguro de caución, ¿no? Hay otras herramientas que aseguran una inversión o un aval, pero bueno, en este caso es que posees activos inmobiliarios. Michael dice, para vender mi posición, ¿existe un mercado para ello? Yo lo vuelvo a repetir antes de que tú respondas, Eric. Nada cambia, seguimos igual, ¿no? Exactamente, en el peer-to-peer, ¿vale? Ese mercado en el que gracias a esta tecnología tú puedes intercambiar ese token por el valor que acordéis sin intermediario, pues gracias a eso lo puedes hacer 24/7. Y como ya sabéis mucho, la liquidez funciona bastante bien, ¿no? Sergio nos dice, ¿puedo saber o elegir en qué operaciones se está invirtiendo el dinero? Para eso inviertes en las que estás en rental y si no quieres estar pendiente de elegirla, inviertes en el índice. Es decir, en el índice tú no eliges. Tú eliges el índice y ahí dejas a ese general partner, ¿no? Que rental, ¿no? Y su equipo de inversión decidir en qué se va invirtiendo. Albert nos pregunta, si el rendimiento es completamente fijo, ¿es un escenario favorable que dé más rentabilidad? Entiendo, va a rental. Entiendo, va a rental. Claro, si da más rentabilidad, bueno, ese sería el objetivo, ¿no? De rental. Claro, el objetivo de rental es que dé más rentabilidad de esa que ofrece y tener ahí su margen, obviamente, ¿no? Ese es el que tiene esa sociedad que compra. El buen performance de ese portfolio de inversión, el buen hacer de ese equipo de inversión es lo que hará que tenga más éxito ese índice para la propia plataforma. Para el inversor es el 12. Solo recordar que voy a tomar las preguntas solo referente al proyecto ahora, ¿no? Porque si no nos vamos a llevar aquí
demasiado tiempo, así que vamos a enfocarnos en el proyecto. Si veo alguna pregunta que no es referente al proyecto, la pasaré y la podéis hacer, como os comentaba, por Discord, por Telegram o incluso mandando un email a soporte@rental.com. Javi nos pregunta, ¿los rendimientos mensuales se pagarán en euros o en USDT? Nada cambia, Javi. Siempre en USDT, por el hecho de que eso es lo que es programable, ¿no? Ese reparto mensual que se hace instantáneo. Que tú después te lo puedas pasar a euro, es cuestión de llevártelo con 2 clics de un exchange a un banco. Y bueno, y pronto habrá novedades de cositas que vais a ver también en Rental, pero en USDT. Ceni88, ¿empieza a dar rendimientos a partir de financiación? A partir de 45 días desde que se cierre. Al final tenéis que darnos tiempo para invertir ese capital. Para empezar, ¿no? Exacto. Dice Javier, bueno, ¿qué incentivo tiene un super rental de invertir en el índice si obtiene mayor rentabilidad en otros proyectos? Pues no invierta. Eso es lo bonito de rental, ¿no? Que te da opciones para que tú decidas eso, ¿no? Ahí tienes tú Exactamente. esa decisión de invertir o no, ¿no? A ver, Aquí, la realidad es que cuando se invierte se debe mirar la rentabilidad, es uno de los factores principales, pero no el único. Debes mirar la garantía, debes mirar la diversificación. Hay más factores que debes mirar a la hora de invertir, porque si miras la rentabilidad diría, mete todo tu dinero según el pasado en Bitcoin, ¿no? Y así, pero no es así la inversión. La inversión es, oye, porque para empezar no todo lo que ha pasado indica rentabilidad futura, pero por decirte un poco esa respuesta, es una opción más. Al final el modelo rental es darte muchas opciones y dentro de la opción un 12% en renta es buena para el super rental también. Y bueno, y si crees que prefieres no tener renta sino tener otro producto, pues bienvenido. Para eso sacamos muchos productos para que tú elijas, ¿no? Javier dice, si el 12% está garantizado, ¿quién asume una posible pérdida o rentabilidad inferior? Hombre, garantizado, Javier, es un poco fuerte, pero bueno, es fijo. En producto de inversión no está garantizado. Es decir, tú debes saber, es un contrato fijo, pero si una empresa a la que tiene ese contrato entrara en default, pues no está garantizado, ¿vale? En este caso, el respaldo es el inmobiliario y la rentabilidad que debe generar. Y tiene un contrato por la que le debe ofrecer ese 12%. Pero es diferente que le puedas reclamar ese 12% a decir que esté garantizado, ¿vale? Así que si no generara la renta que debe generar y se liquidaran sus activos, pues reparte, como cuando hay un concurso de acreedores, reparte lo que ha generado, ¿vale? Así que así funciona ese modelo de inversión en el que hay un tercero que te ofrece una rentabilidad porque le has dado un préstamo en determinadas condiciones, ¿no? Yo creo que aquí va un poco menos catastrofista y Javier se puede referir, corrígeme Javier, a un momento en el que a lo mejor uno de los proyectos, pues en vez de dar a rental, ¿no? Ese 15% para que pueda repartir el 12%, pues le da un 5%. Ahí, en ese momento, ¿no? ¿Asumiría la pérdida rental y sigue recibiendo el 12% el inversor? No, el modelo no es así. La sociedad que va haciendo inversiones no está necesariamente generando un 12% en renta mensual. El modelo es diferente. Él tendrá que hacer uso de su propio flujo de caja para pagar la rentabilidad y recuperarlo, porque os pongo un ejemplo. Compra un activo que tiene que hacer un flipping, pero no usa toda su tesorería, usa parte de su tesorería. Ese flipping quizá no genera un 12% de renta mensual para pagar la primera, segunda, tercera, cuarta renta. Pero al venderlo a los 7 meses sí le ha generado un 14 o un 13 o un 15 o lo que sea. Ahí él recupera ese flujo de caja que ha ido adelantando, pero el modelo, la agilidad de ese índice es que va haciendo inversiones de muchos tipos. Algunas le dan renta y tienes que meterte en rentas para ir soportando ese flujo de caja, pero otras
tú estás adelantando un flujo de caja para recuperarlo porque esa inversión tiene unos plazos diferentes, ¿vale? Por eso decía que no se usa la palabra garantizado, aunque sí es un 12% fijo, mientras las empresas puedan responder por ello, ¿no? Y si no, es reclamable a esa empresa. Bueno, pues vamos a irnos por la última pregunta, Eric. Jaime Martínez nos dice, entiendo que esto es un conjunto de muchos proyectos más pequeños que Yucatán, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué el precio es el mismo para un solo proyecto que para este índice? Y continúa. Entonces, si yo invierto 1.000 euros, tengo un 120 euros al año, pero me los dan en USDT, que serán a lo que esté el cambio en ese momento, ¿no? La segunda parte clarísima, exacto. Si son 100 euros, bueno, no, si invierte 1.000 euros, sí, son 120 euros al año, pero si está a 1,1 el euro dólar, son 120 dólares, si está como ahora, pues serán 140, ¿no? Dólares aproximadamente. Bueno, La Eric, primera... aquí un momento te voy a hacer un inciso, ¿no? Esto mensualmente vas a recibir esos 12 euros, el Sí, equivalente, ¿no? 11, En 11 y pico. USDT, claro, Exacto. el equivalente en USDT, que va a ser exactamente los 12 euros, por decir. Se te Ahí, va pagando al mes, por lo tanto, esos 11 euros al mes se te dan al cambio de USDT cada mes. Si tú no quisieras tener exposición al dólar, en ese mismo día que se te dan los USDT lo cambias a euros, ¿vale? Pero se te exacto, van pagando mes a mes, exactamente. ahí va yo. Vale, entonces vamos a la primera pregunta que había hecho, ¿no? Entiendo que esto es un conjunto de muchos proyectos más pequeños que Yucatán, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué el precio es el mismo para un solo proyecto que para este índice? Bueno, en inmobiliario hay proyectos de cientos de millones y proyectos de 80.000 euros, ¿vale? Así que cada uno tiene un valor. En este caso, además, piensa que este proyecto no es que valga 1 millón, es que vamos a pedir 1 millón para ponerlos a invertir. Cuando tengamos capacidad de pedir 20, se pedirán 20 millones y se invertirá en un fondo de 20 millones, ¿vale? O sea que todo depende del tamaño de la comunidad que somos y hemos pensado que esta es una cantidad que es cómoda para colocarla rápidamente. De hecho, la vamos a colocar muy, muy rápidamente porque ya tenemos muchos activos vistos. Y es rápido de cerrar, ¿no? Por el momento en el que está renta, pero eso irá creciendo. Distinto es a cuando es un proyecto que tiene un precio fijo, ¿vale? Esto es un fondo que podría pedir 1 millón, podría pedir 5, podría pedir 20 o lo que sea, dependiendo de lo que quiera gestionar en realidad. Genial, pues bueno, ya acabamos con esta presentación y como siempre me gustaría recordarnos que cuando he comentado esto de hacer preguntas en Discord, para los que no estáis en Discord, o bueno, vamos a empezar por el email que os comentaba de soporte@rental.co, y si queréis ya escanear desde la pantalla con el móvil ese QR, podéis agendar una reunión con nuestro equipo de soporte. Además, tenemos Discord, ¿no? Que es un canal en el que, bueno, siempre digo, ¿no? La mayoría de la comunidad resuelve dudas antes que el equipo. Y si no, pues el equipo está ahí siempre también para resolverlas. Y también tenemos otra comunidad de rental y de RNT en Telegram. Así que, bueno, por vías de comunicación que no falte. Así que nadie puede tener ninguna excusa para no resolver cualquier duda. Y si no, estamos aquí mensualmente, ¿no, Eric? Cada mes estamos aquí para que el mismo CEO de la compañía resuelva tus dudas. No sé si quieres añadir algo más, Eric. Pues nada, os animo a todos, ¿no? A participar en este primer índice de rental y, bueno, rental no para, ¿vale? Aunque sea, ahora entremos en agosto, que en España es el mes de trabajar poco, pero rental no va a ser así. Así que van a seguir saliendo productos este mes. Va a haber buenas noticias también este mes de algunas devoluciones, así que estáis atentos y disfrutad de los que estéis de vacaciones y en verano, pero no dejéis de poner vuestro dinero a funcionar. Así que nos vemos después de este mes de agosto en el siguiente Rental Beat.
Genial, Eric. Pues venga, que me tengo que ir ya a reinvertir en Index. No vaya a ser que se acabe, que se cierre antes de lo esperado. Muchos saludos a todos y nos vemos en septiembre.